Hola, muy buenos días. Muy bienvenidos, sean todas, seamos todos a esta sesión, a la sesión mensual del Seminario Permanente del Grupo de Trabajo Interinstitucional de Seguridad Metropolitana. Les doy la bienvenida y le paso los micrófonos a la doctora Aurea Esther Grijalva Eternuth para que nos presente a la ponente de hoy y nos guíe el día de hoy. Muchísimas gracias, Fernando. Pues muy buenos días a todas y todas, a todos y todas. Muchas gracias por acompañarnos en esta nueva sesión que venimos celebrando mensualmente de nuestro grupo de trabajo interinstitucional de seguridad metropolitana. Y bueno, pues el día de hoy tenemos el gusto de contar con una invitada muy especial, la doctora Daira Arana Aguilar, a quien pues por supuesto agradecemos mucho por aceptar nuestra invitación. Y bueno, pues yo creo que su presencia en nuestro seminario el día de hoy, en definitiva, es muy oportuna por el tema que va a abordar, las transformaciones de las Fuerzas Armadas ante su participación en tareas de seguridad pública, que bueno, pues es definitivamente un tema de gran actualidad, pero sobre todo creo que es un tema pues de gran interés, sin duda, para todos los que de alguna u otra forma y desde distintos frentes nos dedicamos a trabajar el tema de seguridad. Y también diría yo que es un tema pues que nos tiene preocupados a todos en cierto sentido, porque pues como todos sabemos en los últimos tiempos se ha intensificado el involucramiento de las Fuerzas Armadas en varias tareas, no solo en seguridad, pero bueno, hoy nos interesa el tema de seguridad y esta es una tarea que pues tradicionalmente correspondía a cuerpos civiles. Entonces creo que es muy importante reflexionar críticamente sobre este fenómeno y las implicaciones que tiene, ¿no? Entonces, bueno, simplemente antes de darle el uso de la voz a nuestra invitada del día de hoy, voy a permitirme leer brevemente su semblanza. La doctora Daira Arana Aguilar es doctora en política pública por la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey y estudiante visitante en el Centro para Estudios México-Estados Unidos de la Universidad de California, San Diego. Maestra en Asuntos Internacionales por la Universidad Anáhuac y licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es egresada del Centro William J. Perry de Estudios Hemisféricos en Defensa. Sus temas de investigación están enfocados en la participación de las Fuerzas Armadas en la vida pública en América Latina, derechos humanos aplicables al uso de la fuerza y derecho internacional humanitario, así como aplicación de la perspectiva de género y los feminismos en el ámbito de la seguridad. Ha laborado en el Comité Internacional de la Cruz Roja, en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en la organización civil Causa en Común, en la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México y se ha desempeñado como consultora para Amnistía Internacional, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Justicia para las Mujeres y otras instituciones, enfocando su trabajo en cuestiones de seguridad ciudadana, uso de la fuerza, participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública y seguridad nacional, normas de protección de la persona e inclusión de la perspectiva de género en las Fuerzas Armadas y de seguridad. Además, es profesora de asignatura en la Universidad Anáhuac, en la Universidad Iberoamericana y profesora de cátedra en el TEC de Monterrey y dirige Global Thoughts, Centro de Pensamiento en Asuntos Internacionales. Así que, pues, de nuevo, bienvenida. Muchas gracias, doctora, y le cedo el uso de la voz. Adelante. Muchísimas gracias, doctora Aurea, y muchísimas gracias al doctor Fernando por esta invitación a este espacio y al Colegio de Jalisco también pues permitirme compartir con ustedes algunas reflexiones en torno justo a este tema que hace unos 12 años decíamos, pues se va a quedar ahí, ¿no? En seguridad pública y en eso nos vamos a concentrar. Y ahora estamos viendo múltiples funciones, múltiples roles de las Fuerzas Armadas que les han transformado de múltiples formas también, ¿no? Entonces, el objetivo de esta sesión para mí es compartirles un poco de mi investigación en el tema
desde una perspectiva sí teórica, pero también brindar pues alguna información que me parece puede ser relevante para la discusión actual, sobre todo pensando en todas estas modificaciones que están a punto de consolidarse, en donde a partir de reformas a leyes secundarias, incluida la ley de la Guardia Nacional, pues se abre un espectro mayor de participación a las Fuerzas Armadas en la vida pública y eso va a conllevar otras transformaciones. Entonces, voy a compartirles la presentación que he preparado para esta sesión y pues solo quiero corroborar, parece que ya todo bien, sí. Entonces, pues primero quiero iniciar con dos consideraciones iniciales que me parecen sumamente importantes, sobre todo cuando pensamos en las Fuerzas Armadas mexicanas realizando tareas de seguridad pública, ¿no? Y tal vez agregue algunas consideraciones adicionales, pero estas son las centrales para mí. Primero, que las Fuerzas Armadas mexicanas tienen una naturaleza distinta a las Fuerzas Armadas convencionales de otros estados. Y sobre todo, pues retomo en esta idea el trabajo de Raúl Benítez Manaut, de Marcos Pablo Moloesnik, que han tomado, pues ya son referentes del estudio de las Fuerzas Armadas mexicanas y que han sido muy contundentes y elocuentes en decirnos, hay muchas cosas que entender de las Fuerzas Armadas mexicanas, pero una de ellas es que si las queremos comparar con el estándar internacional de una Fuerza Armada, ya sea un ejército, sea la Armada, sea la Fuerza Aérea, no vamos a encontrar del todo las similitudes que estamos esperando. ¿Por qué? Porque la naturaleza es distinta, sobre todo si pensamos en las Fuerzas Armadas, pues ya contemporáneas, las de después de la Revolución, que de alguna forma se fueron configurando como fuerzas armadas más, digamos, que venían de esta noción del pueblo, ¿no? El pueblo uniformado, esta frase no es propia del sexenio pasado, que la escuchamos bastante, es propia de la historia del ejército mexicano y ha sido utilizado por pues muchas figuras políticas para mostrar la procedencia de las Fuerzas Armadas mexicanas, ¿no? Que eso cambia un poco con ciertos modelos internacionales en donde el modelo profesional de Fuerza Armada tenía que ver con pues personas no solamente de alto nivel académico, sino también alto nivel incluso social, que pertenecían a las instituciones militares. Y eso, por ejemplo, no corresponde a las Fuerzas Armadas mexicanas. Otra cosa muy básica. Las Fuerzas Armadas mexicanas, ya con la configuración de después de la revolución, pues si bien la revolución fue un conflicto armado interno, en realidad no tienen experiencia en conflictos armados internacionales como otras Fuerzas Armadas. Pensemos un poco, por ejemplo, en las Fuerzas Armadas de Argentina, pues tienen todo este proceso de conflicto armado contra el Reino Unido respecto a las Islas Malvinas o Falklands. Entonces, tienen esa experiencia, ¿no? Que nuestras Fuerzas Armadas no tienen. Algunos dicen, bueno, si pensamos en el Escuadrón 201 y la Segunda Guerra Mundial, bueno, en realidad no hay experiencia operativa en esos temas, no hay esa configuración doctrinal incluso sobre cómo conducir la guerra en términos tradicionales. Y además, justamente el periodo posrevolucionario es importante. Las Fuerzas Armadas siempre han participado en seguridad pública en el país. Incluso antes del periodo posrevolucionario, las Fuerzas Armadas hacían en su configuración muchas tareas que estarían encaminadas a la fuerza pública o a las instituciones civiles de seguridad, ¿no? Y ahí podemos retomar un poco el trabajo de Thomas Rath, que hace esta radiografía sobre el proceso de supuesta desmilitarización después del periodo postrevolucionario. Igualmente el trabajo de Raúl Benítez, de Marcos Pablo Moloesnik y el trabajo que en algún momento tuvo Carlos Pérez Ricard para dar cuenta del proceso de militarización y romper con un dicho que fue muy sonado no solo en los medios de comunicación, sino incluso también en la academia, de decirnos, la militarización inicia en 2006 con Felipe Calderón. Entonces, es romper este esquema de decir, en realidad este proceso de participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública lo vemos casi inmediatamente después del periodo posrevolucionario, con muchos matices.
tanto la institución, es decir, la Secretaría de Guerra y Marina participando en tareas de control social, hasta personal militar que fue teniendo cabida durante muchísimo tiempo en el proyecto político, ya sea como gobernadores, presidentes municipales, pero también conduciendo la estrategia de seguridad local e incluso federal, ¿no? Recordemos la Dirección Federal de Seguridad, es decir, tenemos una serie de instituciones, de ejemplos que nos dan cuenta que este fenómeno pues no es del 2006 para acá, ¿no? Ni incluso de los 90 para acá, ¿no? Porque muchos dicen, bueno, en realidad este fenómeno formalmente inicia con Ernesto Zedillo, con estas reformas que se hacen a ciertas leyes, con las, digamos, la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde dice las Fuerzas Armadas sí pueden participar en seguridad pública. Entonces, con esas consideraciones iniciales, ¿qué es lo que quiero poner sobre la mesa en esta conversación? Pues que lo que estamos viendo es un proceso de larga data y que ha sido un proceso que ha ido evolucionando muy lento, muy paulatino, pero que ha tenido eventos de aceleración. 2006, con la estrategia de guerra contra el narcotráfico, fue un proceso de aceleración de la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, con el nombre que ustedes le quieran poner, militarización, que si no es militarización, que lo que ustedes quieran, ¿no? Decidir. Digamos que este proceso tuvo un primer acelerador y un segundo acelerador ya en términos pues más actuales, pues tuvo que ver con el sexenio anterior, donde se rompe un esquema donde traíamos una línea en seguridad propiamente y pasamos a otros aspectos de la vida pública en donde tanto las instituciones militares como personal militar participan activamente. Y pues una de las cúspides, se dijo en algún momento, pues fue Guardia Nacional dentro de la Secretaría de la Defensa Nacional. Pero ahora también hablamos de la ley de la Guardia Nacional y cómo también va a estar acelerando otros procesos y ya lo mencionaré más adelante. Entonces, con estas consideraciones en cuenta, es muy importante que sepamos o digamos, esto muy básico lo tengamos en mente, ¿no? ¿Qué son las Fuerzas Armadas en México? Constitucionalmente se le llama Fuerza Armada Permanente. ¿Y esto qué significa? Y esto es muy importante entenderlo en términos de la discusión actual en seguridad pública. Que la Constitución mencione que la Fuerza Armada es permanente significa que es una institución que es parte del Estado, así por estar mencionado, y que no puede ser eliminada, modificada, ¿no? Sino que siempre tiene que estar, que su valor en términos de la función del Estado es tal que tiene que ser permanente, estar todo el tiempo. Y eso solo lo dice la Constitución, ¿no? Después hay una serie de mecanismos de implementación en los cuales efectivamente, pues la Fuerza Armada es permanente. Tener una ley orgánica, tener pues sus propios establecimientos, incluso sus propias leyes en términos de cómo se van a regular internamente. Recuerden, quienes nos acompañan, y ahora tal vez también recordará, pues que mucho del discurso del sexenio pasado de crear una Guardia Nacional que después estuviera dentro de la Secretaría de la Defensa Nacional era para que no le pase lo que le pasó a la Policía Federal, ¿no? Que fue justamente destruida por ese propio gobierno que quería mantener de manera permanente una Guardia Nacional. La pregunta para mí al menos siempre va a ser, ¿por qué no agregar en la Constitución que la fuerza pública, o sea, la policía, también es una institución permanente del Estado, que también tiene ese matiz relevante en lugar de estar jugando nuevamente con este proceso, ¿no? Entonces, eso lo dejo aquí y recordar que tenemos la Fuerza Armada Permanente, que son las instituciones, llamémosle operativas, que están bajo 2 secretarías de Estado, ¿no? O sea, dos secretarías de la administración pública, que son
la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina, Armada de México, haciendo alusión a su dualidad, ¿no? A su dualidad de Fuerza Armada y a su otra parte que tiene que ver con una institución de la administración pública. Digo esto porque también es importante hacer algunas precisiones sobre la discusión actual. La Guardia Nacional no es parte del Ejército. La Guardia Nacional se inserta en la lista de Fuerza Armada Permanente que está bajo la tutela administrativa de la Secretaría de la Defensa Nacional. Son matices que pueden parecer absurdos, pero que son importantes. Antes de la reforma constitucional de septiembre de 2024, donde la Guardia Nacional ya pasaba a formar parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, pues teníamos 3 Fuerzas Armadas permanentes, el Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada. 2 bajo la Secretaría de la Defensa Nacional, 1 bajo la Secretaría de Marina. Hay varias investigaciones que dan cuenta un poco de este cambio radical que tenemos en México y que también hace distintas a nuestras Fuerzas Armadas. Somos de los pocos estados en el mundo que tienen 2 secretarías del ramo de la Defensa Nacional, la de Sedena, o ahora Defensa, y Semar, ahora Marina. La mayoría de los estados tiene solo un Ministerio de Defensa o una Secretaría de Defensa. Nosotros, en este proceso posrevolucionario, al poder político en algún momento le pareció buena idea dividir para vencer, pongámoslo en esos términos, y una forma de poder tener el control del gremio militar en este proceso de constitución política después de la revolución, pues fue dividir la Secretaría de Guerra y Marina en 2 componentes. Hay buenos artículos de Raúl Benítez Manaut, de Bolis en la UNAM, hay investigaciones de otros investigadores internacionales, incluso el propio Thomas Rath retoma algo de ello en sus textos, por si quieren consultarlos. Pero digamos que esto que les acabo de decir es el resumen del argumento de esta división. Pero esa división, en lugar de ir caminando hacia un mayor control de las Fuerzas Armadas, lo que vemos el día de hoy es que caminó hacia una mayor autonomía de las Fuerzas Armadas, una mayor dispersión y un aumento en términos generales de sus capacidades de poder e influencia con las autoridades civiles, ¿no? Tenemos 2 secretarios del mismo gremio que sí tienen intereses que pueden estar en disputa, hablando con la presidenta o el presidente en lugar de una sola persona. Ese tipo de cosas a la larga tienen un peso en cómo se toman las decisiones y creo que es un poco lo que estamos viendo el día de hoy. Entonces, después de la reforma constitucional, pues ya tenemos 4 Fuerzas Armadas permanentes, el Ejército, la Fuerza Aérea, la Armada y la Guardia Nacional. ¿Qué cambia aquí? Que mientras el Ejército y la Fuerza Aérea, digamos, hablando de Sedena, o de defensa. Tienen dentro de sus misiones, pues, la defensa nacional, coadyuvar en tareas de seguridad pública, coadyuvar, es decir, no es su función. Cuando se inserta la Guardia Nacional y cuando se ve cómo está articulada la legislación secundaria que le regula, pues ya es una función de la Secretaría de la Defensa Nacional la seguridad pública. Ya no es algo en lo que vayan a estar ayudando, en lo que vayan a estar proporcionando apoyo, les corresponde a partir de la Guardia Nacional. Y eso cambia muchos de los equilibrios en términos de las relaciones civil-militares en materia de seguridad. Basta con que veamos los logos de el Gabinete de Seguridad. Es Defensa, Marina, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y Fiscalía. Tenemos 2 instituciones militares, tenemos 2 instituciones civiles. Cuando digamos que la tendencia en términos democráticos debería de ser las instituciones de defensa, pues incluso no a la par, sino subordinadas a las instituciones civiles y limitadas, ¿no? No tendríamos que tener todo, casi el aparato de defensa nacional destinado a estas tareas. Entonces, todo esto que les he mencionado, pues ha transformado a nuestras Fuerzas Armadas de múltiples formas. Y aquí yo les propongo, pues, 5 consideraciones que podemos tomar en cuenta para analizar estas transformaciones, pero definitivamente hay muchas más. Podemos analizar estas transformaciones a partir de qué tareas están realizando.
¿Qué misiones y roles tienen? ¿Cómo han ido evolucionando a lo largo del tiempo? ¿Cuáles son las capacidades que tiene la institución para atender aquellos roles y misiones que le han sido asignados? ¿Cómo ha cambiado o no la percepción social de las Fuerzas Armadas atendiendo a que pasaron de hacer tareas muy focalizadas, muy alejadas de la población, a estar en contacto 24/7 con ella? Eso cambia. Y obviamente analizar los recursos institucionales. Podemos analizar desde el presupuesto y su evolución, que hay ya muy buenos trabajos. Por ejemplo, si no me equivoco, Intersecta realizó un trabajo relacionado justo con el presupuesto de las Fuerzas Armadas en el sexenio pasado. Lo mismo México Unido contra la Delincuencia, dando cuenta de estos aumentos significativos al presupuesto que se destina a las Secretarías de Defensa Nacional y Secretaría de Marina. Podemos analizar todas estas cosas. Yo me quiero centrar al menos en dos de las cuestiones que les estoy proponiendo para esta sesión, en las tareas que realizan y en las misiones y roles que tienen, ¿no? Y pues mencionar, ya adelantándome un poco, pues que este tema de las capacidades institucionales, pues es algo que tenemos que analizar constantemente. Pensemos un poco en términos de la capacidad que tienen las Fuerzas Armadas para efectivamente atender los problemas de seguridad pública, ¿no? De manera efectiva, y la manera efectiva consiste en, pues, reducir el crimen y reducir los riesgos hacia la comisión de derechos humanos, de violaciones a derechos humanos, ¿no? Por ejemplo, tema de percepción social, sumamente importante, sobre todo cuando tomamos en cuenta que tenemos ya como un dicho, ¿no? Las Fuerzas Armadas son las instituciones en las que más confían los mexicanos. Sí, pero ¿por qué? ¿Por qué confiamos tanto en las Fuerzas Armadas? ¿Cuáles son esos ejes, esos valores, esas cuestiones que tenemos que estar considerando para entender por qué hay una percepción social de aceptación a todo lo que hacen las Fuerzas Armadas? ¿Es aceptación? ¿Es miedo? ¿Qué es lo que sucede ahí? Es también interesante. Pero como les digo, me quiero concentrar en las otras dos. En mi investigación doctoral, justamente me enfoqué en entender estas transformaciones en los roles y las misiones de las Fuerzas Armadas y a dónde nos estaban llevando y cuáles son las motivaciones de las autoridades civiles, pero también de las autoridades militares para estar de alguna forma aumentando o modificando estos roles y misiones. En la literatura encontramos un término que me parece importante traer a colación y que justo abordamos recientemente en un artículo con mis colegas Gerardo Bonilla del Instituto Mora y Sergio Padilla del Colegio Mexiquense. En este artículo lo que hacemos es retomar esta cuestión del estiramiento o sobredimensionamiento de las Fuerzas Armadas para entender lo que sucedió con la Policía Federal el sexenio pasado, ¿no? Y entender cuáles fueron las estrategias que siguió el Poder Ejecutivo, pues para terminar con esa institución. Igual puedo compartir a los organizadores el enlace por si es un artículo que les interesaría consultar. Pero bueno, el estiramiento sobre dimensionamiento de las Fuerzas Armadas es esta situación donde hay un aumento de tareas relacionadas con los roles y misiones que las Fuerzas Armadas ya tienen, ¿ok? Esta es una investigación que realizó Lake en 2019 y él se enfocaba en entender este estiramiento en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Y este fenómeno también tiene que ver con la saturación que este aumento de tareas presupone para las instituciones militares y su personal por la ausencia de capacidades materiales y humanas. Pensemos un poco en 2006, cuando se le asignan o se invita a las Fuerzas Armadas a participar activamente en esta estrategia, teniendo presencia territorial, patrullando y con el dicho de combatir al crimen. Lo que vemos es de 2006 a 2010 un aumento enorme de violaciones a derechos humanos vinculadas sobre todo con ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, tortura y privaciones de la vida, ¿no?
Y muchas de las razones tenían que ver con la falta de capacidades humanas en términos de capacitación, materiales en términos de equipamiento para atender ese problema, ese rol que se les estaba asignando a las Fuerzas Armadas, anclado a la misión de seguridad nacional. Si nosotros hacemos una exploración de los documentos de política pública del sexenio 2006 a 2012, encontraremos que la participación de las Fuerzas Armadas no estaba anclada a la coadyuvancia en seguridad pública, sino a que los problemas de seguridad vinculados al crimen organizado estaban enfocados en una cuestión de seguridad nacional. De hecho, todo el marco legal que se modifica en ese sexenio es más bien de seguridad nacional. Es hasta el siguiente sexenio donde pues dicen, no, es que no estamos en guerra, hay un cambio y se habla de esta coadyuvancia a la seguridad interior que está muy presente, sobre todo en la Ley Orgánica de la Armada de México y que en la Ley Orgánica del Ejército y la Fuerza Aérea tiene que ver más con coadyuvar a las autoridades civiles en caso de emergencia, ¿no? O de necesidad. Entonces, este proceso de estiramiento y sobredimensionamiento es algo que hemos visto a lo largo del tiempo, ¿no? En donde las Fuerzas Armadas tienen ya misiones establecidas en la ley y que las autoridades civiles toman esas misiones y de alguna forma las van estirando lo más que puedan como una liga para poder insertar al personal militar en estas múltiples tareas, sobre todo aquellas relacionadas con seguridad pública. Pero, ¿qué pasa cuando este proceso de darle funciones, misiones, roles a las Fuerzas Armadas, más bien aumenta esos roles, funciones y misiones? Mi propuesta es llamarle a esto ensanchamiento, ¿no? Que la propia palabra ya nos dice de qué va, ¿no? Es cuando aumentamos los roles y misiones de las Fuerzas Armadas de manera permanente. Es decir, tenían 2 misiones, pues ahora le damos 3 misiones y cambiamos la ley, ¿no? Y recordemos, por eso iniciaba con esta cuestión, constitucionalmente las Fuerzas Armadas en México son una institución permanente y sus leyes secundarias regulan esa permanencia. Esto puede implicar pues roles y misiones que trascienden las actividades de seguridad y defensa nacional, que en todos los estudios sobre relaciones civil-militares, sobre cuestiones relacionadas con la naturaleza de las Fuerzas Armadas, pues se asumen como funciones naturales. La seguridad en sus diferentes dimensiones es una actividad natural de las Fuerzas Armadas. Lo que puede cambiar un poco es hasta qué punto les corresponde como institución principal. Pensemos en el caso de la defensa nacional. Si hay un país extranjero que quiere invadir México, la institución principal que va a responder pues es la Fuerza Armada Permanente. Y esto tiene que ver con esta dimensión de warfighting que Trincunas detalla muy bien en este texto de 2017 que cito ahí. O puede ver con este aumento de sus roles y misiones previas, ¿no? El ensanchamiento para mí significa sumar otros roles y misiones a las Fuerzas Armadas que amplifican su espectro de participación en la vida pública con independencia a las capacidades existentes de las instituciones militares. ¿Esto qué quiere decir? Pues le pueden asignar muchas más misiones, muchos más roles a las Fuerzas Armadas, plasmándolo en la ley que regula su permanencia, pero no necesariamente esto puede significar más recursos financieros o más recursos materiales, aunque la tendencia es que esto sí sucede. Entonces, les planteo estos 2 conceptos porque al final de cuentas, estos 2 fenómenos son lo que hemos vivido para en México y que nos dan cuenta de esas transformaciones que han sufrido las Fuerzas Armadas. Por un lado, se les ha llenado de tareas vinculadas a sus misiones tradicionales, pero que no necesariamente están 100% enfocadas en ellas, y se les han dado nuevos roles y nuevas misiones para cubrir expectativas, sobre todo de las autoridades civiles, para atender problemas públicos y ciertos intereses de las propias autoridades militares para pues tener más recursos de poder, ¿no? Ya sea dinero, ya sea establecimientos militares, ya sea mayor presencia en la toma de decisiones de política pública, sean o no de seguridad, entre otros. Entonces,
Primero quiero darles cuenta de dos grandes procesos de ensanchamiento que vivieron las Fuerzas Armadas después del periodo postrevolucionario. Hay una misión que nosotros actualmente asumimos como pues les toca, ¿no? O sea, las Fuerzas Armadas en desastres naturales, en emergencias, plan DN3, plan Marina, les toca. Y es una función que, por ejemplo, en el estudio que realizaron Jessica Sarkin y Gustavo Flores Macías sobre violaciones a derechos humanos con esta gran base de datos, pues nos dicen, el riesgo de Fuerzas Armadas en tareas civiles está en seguridad cuando utilizan la fuerza porque hay más probabilidad de cometer violaciones graves a derechos humanos. Pero, por ejemplo, cuando hacen esta función civil de atención en emergencias y desastres naturales, no hay registro de violaciones graves a derechos humanos. Entonces, esa misión es más noble, ¿no? Alejandro Juárez, un investigador del CIDE, también da cuenta de esto y dice, hay una dualidad de nuestras Fuerzas Armadas, ¿no? Son humanistas o humanitarias por un lado, poniendo con ejemplo la labor que realizan con Plan DN3, con Plan Marina, pero también son combativas, ¿no? O sea, esa es su naturaleza. Pero ¿qué creen? Pues esto no estaba antes en la dimensión jurídica de las Fuerzas Armadas. Este cambio se da en 1971 o se consolida en 1971-72, cuando se crean la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea, la Ley Orgánica de la Armada de México, después de este proceso de separación de la Secretaría de Guerra y Marina a dos secretarías, y se incluye esta misión, que si nosotros revisamos la legislación previa, es decir, la ley que regulaba al ejército, a la armada, en términos de la Secretaría de Guerra y Marina, no era una misión, no era un rol. Esto se solicita, hay discrepancia en los documentos de archivo sobre si el gobierno del presidente Díaz Ordaz solicitó a la Sedena un plan para atender emergencias porque pues no teníamos nada, o si fue la propia Secretaría de la Defensa Nacional que puso a consideración del presidente Díaz Ordaz un plan de esta magnitud que incluía atención a desastres naturales, pero también a la atención en momentos de emergencia por movimientos sociales. Ojo, contextualmente creo que vamos entendiendo un poco el asunto. Esto sucedió entre el 66 y el 67, ¿no? Sabemos qué sucede en el 68 y sabemos que después de esto, pues hay una inundación enorme por el río Pánuco, donde se activa esto que se conoce actualmente como el Plan DN3E, y que después se institucionaliza como una misión en esta ley de 1971. Pero esto no estaba, no era parte de los roles y de las misiones de las Fuerzas Armadas, sino hasta este momento. El segundo proceso de ensanchamiento lo vemos entre 2022 y 2023, donde se adicionan estos roles empresariales que actualmente tiene la Secretaría de la Defensa Nacional o Defensa y la Secretaría de Marina, o Marina, con estas múltiples empresas que administran para realizar sobre todo y administrar obra pública. La más famosa pues es GAFSACOM, que está bajo Sedena, que incluye la administración de el aeropuerto Felipe Ángeles, el Tren Maya, los hoteles, ¿no? Esta dimensión sumamente empresarial que en México personal militar ya había tenido, sobre todo en el periodo postrevolucionario, pero que no había sido del todo un rol de la Fuerza Armada permanente. Aunque la Sedena o el Ejército tuvo algunas labores o bastantes labores hasta los 50 más o menos de realizar obras públicas como carreteras, puentes, sí, un poco desarrollo de infraestructura. Lo cierto es que nunca fue parte de su misión ni de sus roles, sino que era una actividad de apoyo a las autoridades locales o al gobierno civil en turno. Entonces, estos dos grandes procesos de ensanchamiento han transformado las Fuerzas Armadas de una forma muy significativa. En primer lugar, el primer proceso de ensanchamiento lo que hizo fue justo darle este cariz humanitario que dice Alejandro Juárez a las Fuerzas Armadas y que en algunos estudios se ha anclado con la forma en la que se ha podido ampliar la aceptación social de las Fuerzas Armadas en tareas civiles, ¿no? Como decir, bueno,
pues sí, cuando hacen uso de la fuerza, pues pueden cometer daños graves, pero en realidad las Fuerzas Armadas son buenas porque realizan estas labores de asistencia a las personas, ¿no? No por nada, todas estas campañas de la Gran Fuerza de México que se reavivaron en este año, no solamente se anclan en vean las capacidades institucionales del ejército, sino también vean todo lo que hacemos por la población y enfocado en el plan DN3. Eso ha transformado, insisto, no solo la percepción que tiene la población de las Fuerzas Armadas, y pensemos en un periodo posrevolucionario donde la percepción pues no era tan buena, además pues no hay muchos registros de que se pudiera medir esto como lo medimos ahora. Y además de ello, pues le hizo aumentar a las Fuerzas Armadas, pues si bien no hay una, digamos, una cuenta específica para el plan DN3, no hay un presupuesto específico para el plan DN3, lo cierto es que ha sido una forma que ha permitido a las Fuerzas Armadas estar en contacto con las autoridades civiles en el ámbito local y en el ámbito federal. Y eso les ha dado un carisma político, ¿no? Entonces es una transformación importante. La segunda transformación que vemos con el ensanchamiento, con este rol empresarial, pues tiene que ver con justamente eso, ¿no? Fuerzas Armadas, sobre todo élites militares más enfocadas en administrar empresas, en ver cómo generar dinero, en cómo hacer rentable estas empresas, porque son además las ganancias para beneficio de la institución, sobre todo con el tema de las pensiones, y Fuerzas Armadas menos enfocadas en lo que me dijeron en la teoría que eran sus roles tradicionales, ¿no? La defensa nacional, la seguridad nacional, el combate a amenazas extranjeras, por ejemplo, ¿no? Entonces, quise dar cuenta y tomarme un poco de tiempo para dar visión de esto, porque me parece que tenemos muy anclado que la actuación en casos de emergencia es algo que sí les toca, pero que en realidad fue parte de un proceso de ensanchamiento que hasta nuestros días pues tiene ciertos efectos. En cuanto al estiramiento, pues lo que les decía de este término ya están las misiones, las voy tratando de utilizar para cosas relacionadas. Y en realidad así ha sido la historia de las Fuerzas Armadas, sobre todo del Ejército Mexicano. Esto fue evolucionando. Primero iniciaron con actividades de mantenimiento del orden, después pasaron un poco con esta guerra contra las drogas y esta doctrina que viene desde Estados Unidos. Les recomiendo muchísimo este libro de 100 años de espías y drogas de Carlos Pérez Ricard, que pues ahí da cuenta de todo este proceso, en donde se incluye cómo participan las Fuerzas Armadas, y pasan a hacer erradicación de plantíos de marihuana y amapola, este combate a grupos paramilitares o incluso estos grupos que se denominaban como comunistas. Después tenemos este combate a grupos del narcotráfico, todo centrado en el combate, si se dan cuenta, ¿no? Combate al crimen organizado y al día de hoy, seguridad pública en general. Piensen ustedes en una imagen de un gabinete de seguridad desde lo municipal hasta lo federal, donde no esté un miembro uniformado verde olivo. Ya no hay esos escenarios. Es un rol y una misión que ya es parte total, sobre todo de la Secretaría de la Defensa Nacional, no tanto así la Secretaría de Marina. La Secretaría de Marina tiene otras dimensiones en tanto a seguridad pública que ahorita les voy a compartir. Entonces, ¿esto cómo ha transformado a nuestras Fuerzas Armadas? Bueno, pues son militares o son policías, ¿no? Esa es la primer gran transformación. Justamente en el análisis del fenómeno de militarización, que bueno, hay muchas acepciones de este término, pues también está este fenómeno, pues digamos que va sucediendo a la par, que es el de policialización. Entre más participen las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública con lo que denominamos militarización de esta función, pues es más probable que se policialicen las Fuerzas Armadas. ¿Por qué? Porque lo que van a estar haciendo son tareas de policía, no tareas de militares. Tareas de policía, sí, bajo una lógica
pues bastante militarizada en términos tal vez de la doctrina, de cómo funciona el entrenamiento, del equipamiento con el que cuentan las personas, ¿no? Incluso pues está este fenómeno también de militarización de las policías, que ahí les recomiendo muchísimo el trabajo de Sergio Padilla, que da cuenta de cómo las policías se han transformado a partir de este, por un lado, aumento de la participación de militares en tareas de seguridad, pero también esta participación de militares, por ejemplo, como directores de policía, ¿no? O como jefes de policía, como secretarios de seguridad, o de militares en lo individual que se pasan a las instituciones civiles, ¿no? Y forman parte de las policías y qué sucede ahí. Sergio Padilla tiene muy buenos artículos sobre este tema, pero digamos, la policialización al final es dado que el ejército o las Fuerzas Armadas se están dedicando así a crimen organizado y este combate al narcotráfico, eh, por un lado están desplazando a la policía, que es un poco también lo que estamos viendo el día de hoy con la Guardia Nacional dentro de la Secretaría de la Defensa Nacional, y asumen las funciones de la policía, ¿no? Por lo cual los militares se policializan y las policías se militarizan, ¿no? Es como, son fenómenos que van sucediendo a la par. Hago un disclaimer porque siempre que hablo de esto, pues me dicen, no, es que como crees, los militares no son buenos policías. Aquí no estamos diciendo que sean buenos o malos policías, estamos diciendo cómo se van transformando sus funciones. Si pensamos un poco en lo que sucedió de 2012 en adelante, las transformaciones que se dieron en las Fuerzas Armadas, por ejemplo, el crecimiento de los batallones de policía militar en el ejército, ¿no? Que los batallones de policía militar son, sí, la policía al interior del ejército, y de pronto fue muy fácil tomarlos como la fuerza que iba a hacer apoyo a las instituciones de seguridad, sobre todo en su caso a la Policía Federal y a los gobiernos estatales, ¿no? Pero de pronto en 2012 crecen. La policía militar pasó de 2.800 personas en 2013 a 45.000 personas en 2019, solo para que tengan una idea. Actualmente, pues hay creo que 12 batallones de policía militar, además con todos estos cambios con Guardia Nacional, donde hubo personal de policía militar comisionado a la Guardia Nacional que después se quedó ahí. Ya es muy difícil rastrear estos números, pero esto que sucedió, digamos, en el sexenio de Enrique Peña Nieto nos da cuenta de esta gran transformación que también se vivió en las Fuerzas Armadas. Otra cosa muy importante, la Policía Naval. La Policía Naval no existía y se crea un acuerdo secretarial que se publicó en 2016 en el Diario Oficial de la Federación para justamente crear un cuerpo de Policía Naval que se hiciera cargo de las tareas de seguridad pública que eran asignadas sobre todo a la Secretaría de Marina, ¿no? Que ya existía, pero que no estaba como debidamente anclado en la ley. Y la policía naval la vimos mucho en Veracruz, sobre todo en el puerto de Veracruz, en Boca del Río, en Coatzacoalcos, y también la vimos en algunos espacios en Tabasco, ¿no? ¿Y qué hacía la policía naval? La policía naval sustituyó a las policías municipales en estos territorios, la sustituyó completamente. Uno podía ver marinos uniformados haciendo labores de tránsito, ¿no? De que el semáforo no sirve y dar el paso. Esa es una transformación muy importante. Al platicar con personal militar de las distintas fuerzas, pues sí fue un cambio muy radical para muchos de ellos que nunca habían salido de su cuartel, que nunca habían tenido una interacción constante con la ciudadanía. Sigue siendo un cambio importante, sobre todo en la Secretaría de Marina. El personal que ahora está atendiendo a turistas en los aeropuertos, o el personal que está trabajando en las asiponas, en las aduanas, en donde tienen que interactuar regularmente con personal civil como sus subordinados, y que en mi trabajo, digamos, de entrevistas con personal militar me dicen, es difícil porque pues al civil yo no lo puedo arrestar como si puedo arrestar al personal militar que está subordinado, ¿no? ¿Cómo cambia eso incluso las interacciones en términos de la administración pública? ¿Cómo funciona, no? Entonces vemos que las Fuerzas Armadas Mexicanas, si bien después de la revolución hacen tareas de policía, eran muy acotadas, lo que vemos actualmente es que ya son una gran
fuerza policial con estas características militarizadas. No es una policía de proximidad, no es una policía orientada a la solución de problemas, ni siquiera podríamos decir que en términos generales es una policía eficiente en la medida en la que, como vemos, la incidencia delictiva, ¿no? Pero esa transformación sí está presente. Los roles que más hacen las Fuerzas Armadas actualmente son los policiales, seguidos de los empresariales. De defensa, muy poco. Ahora, voy cerrando mi intervención con la Guardia Nacional. La Guardia Nacional es, digamos, lo que más está preocupando a algunos o lo que más está motivando a otros, ¿no? Justo hace no muchos días se tuvo esta celebración del 6º aniversario de la Guardia Nacional, ¿no? Donde estuvo la plana mayor tanto de los miembros del gabinete de defensa como del gabinete, pues en términos civiles, ¿no? De la presidenta Claudia Sheinbaum. Y si vemos a la Guardia Nacional ha representado la mayor transformación de las Fuerzas Armadas en términos de esos criterios que yo les decía al inicio. Las tareas que realizan, menos defensa nacional, más seguridad pública, todo seguridad pública. Y además, con esta dimensión que ya otros colegas como Sergio Padilla, que ya lo he mencionado varias veces, y otros han mencionado, ¿no? La Guardia Nacional parece ser una gran policía municipal que está en todos lados y que pretende hacer todas las cosas, pero que nos deja muy desprotegido un ambiente que es el de digamos, la fuerza pública a nivel federal, los delitos federales, ¿no? Cómo interactuar. Ahí un poco este artículo que les comparto, pues lo que damos cuenta es que se perdieron esas capacidades que se tenían con la Policía Federal. Buena, mala, la quisiéramos, la odiáramos, pero había capacidades institucionalizadas, bastantes procesos de alguna forma hacer más civil a la institución, que también tuvo un origen militar, como casi todas las instituciones de seguridad en este país. Pero había ciertas capacidades, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, en términos de delitos en carreteras, en temas de ciberdelitos, ¿no? Que se perdieron cuando se desmantela la Policía Federal con, pues, múltiples estrategias, desde cambios en las leyes, desde sabotaje, maltratos a las personas que eran parte de la institución, que ahora, pues, se le llama como la otrora Policía Federal, ¿no? Incluso de una forma bastante despectiva en algunos casos. Pero había esas capacidades y esas capacidades se pierden y se pretenden reconstruir dando cuenta de que a la Policía Federal le tomó más o menos 12 años tener esas capacidades que eran incipientes. En 6 años, pues vemos una Guardia Nacional que pues no sabemos si es de aquí, si es de allá. El sexenio pasado se dedicó mucho a control migratorio, menos a seguridad. En este sexenio, insisto, está haciendo una gran policía municipal. ¿Cuáles son las prioridades? Se acaba de presentar esta estrategia contra la extorsión, en donde la Guardia Nacional tiene un rol significativo, pero está en todos lados, pero tampoco está en ningún lugar, ¿no? O sea, es una cosa muy, muy, muy extraña y las tareas de las Fuerzas Armadas han cambiado en ese sentido, ¿no? Además, la Guardia Nacional trajo también una disputa entre la Secretaría de Marina y la Secretaría de la Defensa Nacional por el personal. Al inicio, ambas instituciones pusieron personal para conformar la Guardia Nacional, pero de pronto la Sedena pues quiso quedarse con ese personal, lo que significa quedarse con las plazas, lo que significa quedarse con el presupuesto. Y la Secretaría de Marina no quería perder esos 5,000 o 6,000 agentes que prestó para conformar la policía, la Guardia Nacional. Hubo un proceso de regreso de este personal, mucho descontento, personal que se enlistó en la Secretaría de Marina, ya como Guardia Nacional, que de pronto le dicen te vas a quedar en Sedena y dicen yo no quería estar en Sedena, yo quería estar en Semar. Hay todavía muchos procesos ahí que tienen que ver con las historias y las vidas de personas, ¿no? O sea, son los derechos laborales de las personas los que están ahí. Las misiones y roles que tienen actualmente la Guardia Nacional con el marco legal que se va a configurar, pues va a ser, insisto, de todo, ¿no? Y quitando de fuera la discusión de si esto es represión, es espionaje, digamos, pensemos más bien en qué tanto puede una institución con las características que tiene la Guardia Nacional, en donde la mayoría de su personal tiene una formación en términos de tiempo bastante limitada, ¿no? Porque buscan que la gente salga rápido a operar, en donde hay ciertas disputas internas,
pues, ¿qué tan factible va a ser que puedan realizar todas esas tareas? ¿Cuánto personal necesitan? ¿Y cuántas de esas tareas no están de alguna forma suplantando las tareas que ya hacen las policías municipales o las policías estatales en algunos contextos, ¿no? Las capacidades de la institución se han visto modificadas significativamente por todo este proceso de Guardia Nacional. Hay analistas que dicen, bueno, viendo con seriedad los indicadores en materia de defensa nacional, la Guardia Nacional le ha restado a la Secretaría de la Defensa Nacional la capacidad de accionar ante amenazas a la seguridad nacional del Estado mexicano, sobre todo atendiendo a nuestra realidad geopolítica, en donde tenemos un presidente como Donald Trump, que cada tercer día enuncia que los cárteles de la droga son un riesgo a su seguridad nacional y que casi que en cualquier momento pueden venir, invadirnos y atacar esos cárteles, ¿no? ¿Cómo puede reaccionar una fuerza armada que está más del lado de la policía o del lado empresarial que de el desarrollo de capacidades de defensa, ¿no? Ha cambiado la percepción social de la población. Si bien la Guardia Nacional tiene una buena aceptación, cada vez más están saliendo ciertas encuestas y se están realizando también estudios con mayor rigor y seriedad que dan cuenta que cuando la población sabe y conoce que los militares o personal militar ha violado derechos humanos de una persona, ¿no? Detenido arbitrariamente a alguien, que ha disparado y ha matado a alguien, disminuye la percepción positiva que se tiene sobre las Fuerzas Armadas. Y la forma en la que está operando la Guardia Nacional sí está teniendo un impacto, y vamos a verlo reflejado en mediano y largo plazo, sobre cómo las personas perciben a las Fuerzas Armadas, ¿no? Y esto es muy importante. Y pues los recursos institucionales. La Secretaría de la Defensa Nacional específicamente es ahora la institución que tiene más recursos prácticamente de la administración pública. Mucho de ello se va en nómina, ¿no? Y en compra de equipamiento. Y esos recursos institucionales también se han modificado en términos de lo que vemos por fuera. No sé si alguien de aquí, de quienes nos acompañan, reflexionen un poco sobre ello, ha pasado por un establecimiento militar y hace memoria de cómo era antes. Las fachadas han cambiado, son más ostentosas. Ha habido una modernización de los establecimientos militares. Quienes estamos en la Ciudad de México y pasamos por donde está la Secretaría de la Defensa Nacional, pues nos hemos dado cuenta de esas transformaciones que iniciaron con un estacionamiento en el sexenio de Enrique Peña Nieto y que en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador se transformaron en grandes logos, grandes columnas. La parte donde estaba la Fuerza Aérea fue totalmente, digamos, pues derrumbada, y se están construyendo nuevos edificios a una velocidad impresionante, todo eso con recursos públicos, y la pregunta es ¿para qué? ¿Cómo está fortaleciendo eso que vemos por fuera, las capacidades reales de las Fuerzas Armadas de atender lo que más hace, que es la seguridad pública, o de atender lo que les debería de corresponder en términos democráticos, que es la defensa nacional, ¿no? Un punto de quiebre ha sido los Guacamaya Leaks, ¿no? En términos de la seguridad, la ciberseguridad de la propia institución. Si se pudo vulnerar de esa manera, de ese nivel de archivos, ¿cómo podemos esperar que esta institución nos garantice la seguridad digital, ¿no? Que es también una cuestión que ahora está dentro de la Guardia Nacional. Y bueno, para ir cerrando, pues lo que yo dejaría como consideraciones finales tiene que ver con que estamos ante un momento donde también hay otras reformas, como la que tiene que ver con el Sistema Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, en donde pues es cada vez más difícil, de por sí ya era difícil, ¿no? Ahora es más difícil acceder a la información pública, que debería de ser pública, ¿no? Cuestionar a nuestras instituciones. Y esta falta de transparencia y rendición de cuentas va a hacer más difícil analizar a las instituciones militares de este país. Hubo una época en donde todo lo que sabíamos de las Fuerzas Armadas, con datos empíricos, mucho venía de las solicitudes de acceso a la información. Hoy yo lo he intentado, por eso les digo, solicitud de acceso a la información a la Secretaría de la Defensa Nacional o a la Secretaría de Marina. O dejen de hacer una solicitud, intenten acceder
a una solicitud que se hizo en 2023 a estas instituciones. El sistema colapsa, no se puede, hay un error. Pero si intenta uno acceder a la información de, no sé, Secretaría del Bienestar, se accede muy fácilmente. ¿Por qué hay estas diferencias entre estas secretarías? Estas transformaciones son muy diferenciadas entre Defensa y Marina, ya les decía. Marina se está encaminando a un proceso de transformación estratégica en donde estén más anclados a sus funciones más tradicionales en materia de defensa nacional como Armada de México, pero también su personal en términos individuales, es decir, almirantes, capitanes, está siendo cada vez más requerido por autoridades civiles locales para dirigir secretarías de seguridad. ¿Por qué? Se asume que tienen mejores resultados, se asume que van a tener una mejor permanencia y además el personal de la Sedena pues ya está en otra onda, ¿no? Está en otra dimensión. El personal de Marina también con esta dimensión de Secretaría de Marina Armada de México, es decir, la dualidad civil-militar, está tratando de distinguir su personal que está en asiponas, en aduanas, como personal que está comisionado a esa tarea civil y que tiene que comportarse en las reglas civiles, de su personal militar que está haciendo tareas, sí, de seguridad, pero que está buscando una profesionalización en términos de defensa nacional. Con defensa es distinto, porque defensa tiene procesos donde se está encaminando más a procesos relacionados con el desarrollo económico del país debido a su rol empresarial, pero también a reentender la seguridad pública y cómo funcionar ante estas necesidades y ante estas funciones que se les han otorgado por ley, ¿no? Las Fuerzas Armadas siguen siendo también una institución que facilita la movilidad social sobre otras. Estos son dichos, son cosas que se van escuchando, que académicos de alto renombre siguen mencionando, ¿no? Personas que entran a las Fuerzas Armadas digamos, tienen mayor probabilidad de pasar de personas en situación de pobreza a personas de clase media baja, por ejemplo, ¿no? Que no pasaría si trabajaran o en el gobierno o en otras instancias. Y esto entonces, ¿qué efectos tiene en la aprobación ciudadana? Pensemos en personas que tienen familiares dentro de las Fuerzas Armadas que digan, bueno, sí, sé y escucho que hay cosas que no están mal, entiendo que estas cosas están caminando bien, pero yo no puedo hablar mal de la institución porque la institución me ha dado casa, me ha dado un salario, me ha dado becas para mis hijos. Entonces, eso claro que tiene un impacto en la aprobación ciudadana, ¿no? Y nos hace falta estudiarlo. Y por último, pues siempre va a estar esta pregunta que recuerdo que muchos textos de Marcos Pablo Moloesnik dan cuenta, ¿no? ¿Qué capacidades necesitan las Fuerzas Armadas mexicanas para realmente responder a las necesidades democráticas del pueblo de México, ¿no? ¿Para qué queremos Fuerzas Armadas? Lo que vemos en la actualidad es que nuestras Fuerzas Armadas no son Fuerzas Armadas tradicionales, nunca lo han sido si pensamos desde el periodo postrevolucionario. Pero ¿para qué las queremos entonces? ¿Por qué queremos esos componentes militares de su etos militar presentes en cómo funcionan, pero no las queremos siendo militares? Es más, nos disgusta pensarlas combativas, nos disgusta pensarlas en esta dimensión de tener un plan de defensa nacional por si Trump nos quiere atacar. No tenemos plan de defensa nacional. Tenemos planes de seguridad pública, tenemos planes de contingencia en casos de emergencias. Sedena y Marina realmente tienen mucha de la batuta en el sistema nacional de protección civil, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿para qué queremos unas Fuerzas Armadas que no son Fuerzas Armadas? ¿Qué beneficios estamos teniendo de esa cuestión donde son subordinadas, donde hacen lo que se les pide, ¿no? ¿Y quiénes se están beneficiando de esa configuración? De tener características de lo militar que no operan realmente en las actividades que realizan las Fuerzas Armadas y que queremos que se transformen a, bueno, si le van a hacer de policía, que sean buenos policías, si van a ser administradores, que sean buenos administradores, pero que no sean militares, pero que sí porten el uniforme militar. ¿Por qué? ¿Por qué queremos eso? ¿No? Y creo que yo con esto cierro mi intervención. Les agradezco mucho haber llegado hasta el final. Espero no haberles abrumado con tantas cosas y estoy atenta a sus preguntas y comentarios.
Muchísimas gracias, doctora Daira, por esta presentación tan interesante, tan clara y muy sugerente para el debate. Y bueno, pues ha llegado el momento de abrir el espacio para el diálogo con todos los presentes. Entonces, yo les pido que para quien tenga interés en hacer alguna pregunta o comentario, sí pueden levantar la mano para que les pueda yo ir dando el uso de la voz. Adelante. Daniel, doctora Daniel, adelante, por favor. Hola, buenos días, muchas gracias, saludos todos, todas. Naira, me encantó, me dejó con muchas reflexiones y bueno, dos que me gustaría que profundizara un poquito, aunque no hay una respuesta correcta, es más bien impresiones, eh, predicciones hacia al futuro. El primero tiene que ver con el deber ser, ¿no? De las Fuerzas Armadas. Entonces yo, desde mi poco conocimiento y mi perspectiva como eh, ciudadana común, veo que el riesgo principal, y ya lo mencionaste, un poquito es qué va a hacer Donald Trump, ¿no? ¿Qué intención tiene? Y todas esas acciones sutiles como su elección del embajador actual con mucha formación militar, etcétera, etcétera, para que, digo, no creo que vaya a ser una invasión de que un día nos despertamos a las noticias y ahí están aviones militares por todos lados, sino más estratégico, ¿no? Entonces, pensando en eso y pensando en el mundo en general y pues quizás un poquito parcial desde mis raíces gringas, creo que no hay ningún militar de ningún país que pudiera enfrentar a los Estados Unidos. Entonces, desde allí mi pregunta de que, a ver, entonces, ¿qué tanto deberemos de estar invirtiendo en el deber ser para preparar a nuestras Fuerzas Armadas ante ese principal riesgo hoy en día? Y el otro es muy distinto desde mi experiencia más de policías de cercanía, policías comunitarios, que es mucho más limitado que José Colomo, que seguramente ahí pudiera comentar a eso también. Pregunto, eh, con este reemplazo, por ejemplo, de las actividades, esa cercanía hacia a los ciudadanos de las Fuerzas Armadas más y más, ¿cómo crees que vaya a afectar esos datos que tenemos sobre la confianza, ¿no? O sea, en todas las encuestas de percepción ciudadana vemos que los marinos son los más altos, ¿no? O sea, donde hay más confianza y va bajando hasta este imaginario de los policías municipales siendo los más corruptos, ¿no? Entonces, con esa interacción, ¿cómo podemos esperar que vaya modificando estas percepciones que pudieran, yo me imagino, ir por cualquiera de los dos lados, ¿no? Porque ya hemos visto los casos de corrupción y colusión y lo demás de la Guardia Nacional. Entonces, ahí lo dejaría. Muchísimas gracias. Gracias, Daniel, por la intervención. Doctora Daira, adelante. Gracias, Daniel. Pues son preguntas o consideraciones que son súper relevantes. Sobre la primera, me haces recordar algunos justo de los textos de Raúl Benítez, donde él dice, bueno, mucho de la realidad de defensa de las Fuerzas Armadas mexicanas tiene que ver con su contexto geopolítico, ¿no? Estamos con el vecino, que es la potencia militar más importante de Occidente, y que la posibilidad de poder tener una fuerza que empate o supere es casi nula, ¿no? O sea, no se puede. Entonces, de alguna forma, las Fuerzas Armadas mexicanas, sobre todo la Secretaría de Defensa Nacional con el Ejército y la Fuerza Aérea, pues desarrollaron una doctrina que no estaba enfocada en combatir al ejército estadounidense si un día decidiera como invadir México, ¿no?
Y creo que eso está hasta el día de hoy. Sin embargo, creo que la discusión en términos de defensa pues podría ir en muchos otros sentidos, no solamente como en esta dimensión muy tradicional de tanques y armas, ¿no? Pienso un poco en la dimensión de ciberdefensa, en donde esas capacidades se pueden tener sin depender, por ejemplo, pues tanto de las tecnologías estadounidenses, ¿no? Esta cuestión que se habla de la soberanía de la inteligencia artificial, por ejemplo, que es una discusión que pues me parece que está muy relacionada con esto. Y algo que que me parece importante también aquí es que hay una dependencia en términos de defensa justo a la doctrina, al entrenamiento y al equipamiento de Estados Unidos, ¿no? Un poco incluso la compra de armamento que ellos van sacando y nosotros vamos adquiriendo como si fuera la gran tecnología y eso ya quedó obsoleto en otros contextos, ¿no? Entonces, esa dimensión, sobre todo retomando esta cosa de soberanía, que es una palabra que ha gustado mucho desde 2018, podría ser un elemento que ayudaría a tomar una postura más clara, ¿no? Pero lo cierto es que en términos estratégicamente militares, pues no tenemos mucha probabilidad en lo tradicional. Pero retomo también la realidad del ejército de Estados Unidos sobre, bueno, sí, de su presencia en otros contextos donde las fuerzas como más paramilitares, como más, digamos, con este enfoque de acción en la sierra, ¿no? Un poco relacionado con cómo actúa el ejército mexicano, les ha costado trabajo, ¿no? O sea, no son fuerzas que puedan combatir de manera efectiva. Y eso creo que es un valor agregado que en algún momento en defensa se tuvo en cuenta, pero creo que al día de hoy en términos de defensa nacional no se está explorando, ¿no? Entonces sí creo que insisto, no es una respuesta que sea fácil y que, como bien decías, no tiene una respuesta correcta a mi parecer, pero creo que son elementos que yo abonaría a esa dimensión. Y el tema de la confianza en las Fuerzas Armadas, creo que uno, necesitamos estudiar más de dónde deriva esa confianza para entender hacia dónde va a ir, ¿no? Pero lo más reciente que tenemos desde la academia sobre este tema nos dice, corrupción afecta la percepción de confianza en las Fuerzas Armadas, ¿no? Si la gente conoce casos de corrupción, disminuye su confianza en las Fuerzas Armadas. Pero esto está vinculado con este espectro de reducción de transparencia y rendición de cuentas. ¿Cómo vamos a conocer los casos de corrupción si no se hacen visibles? Si los medios que realizan periodismo de investigación que reflejan esos casos son atacados, incluso desde el púlpito presidencial, ¿no? Desacreditados. Y entonces la percepción ciudadana pues está entre creer lo que me dicen aquí o lo que la evidencia me está mostrando, ¿no? Pero lo que sí es muy contundente es que casos de corrupción afectan a las Fuerzas Armadas y las violaciones graves a derechos humanos que las personas no vinculan con criminales, es decir, si se mata a una persona que se consideraba delincuente, no afecta la confianza, pero si sucede algo con un civil que no tenía nada que ver en algo, sí afecta la confianza de la ciudadanía. Entonces, lo que podemos ver es que si no se logra un grado de profesionalización en la Guardia Nacional, por ejemplo, que logre disminuir actos de corrupción, sobre todo en temas de carreteras, y logre disminuir las violaciones graves a derechos humanos, sobre todo en estas actividades que realizan, por ejemplo, en estados como Guanajuato, Tamaulipas o Sinaloa, a la larga sí va a haber una disminución. Y además, contando que la Guardia Nacional está en todos lados, a diferencia de Marina, que sí tiene mucha confianza, pero es la que menos presencia territorial tiene. Es decir, no hay tanto contacto con la ciudadanía, entonces es más fácil que se confíe. Y por último, esa pregunta quisiera agregar algo que un estudio encontró o reflexionaba y que decía, al final la gente confía mucho en las Fuerzas Armadas porque es la última instancia, ya no hay otra cosa, ¿no? Entonces, si yo dejo de confiar en lo que es lo último que me dijeron que va a solucionar estos problemas, ¿en quién voy a confiar? No confío en los políticos, no confío en el Congreso, no confío en las policías. Si ya no confío en ellos, ¿en quién puedo confiar en términos institucionales, ¿no? Y eso me parece pues sumamente grave, porque insisto, si no avanzamos a un grado de profesionalización importante, atendiendo a la realidad, ¿no? Lo ideal sería no participen, ¿no? Dedicados a otras cosas, pero la realidad es esta. Si no hay un grado de profesionalización importante, creo que no se va a caminar muy bien en términos de esa confianza ciudadana. Y gracias por tus preguntas. Gracias, Daira. Bueno, a continuación tiene la mano levantada José Colomo. Adelante, José. Gracias, gracias. Oye, Daira, ya has contestado algunas cosas que iba a preguntar, entonces creo que más bien me quedaré con lo último que mencionabas,
¿no? Bueno, este tema del grado de profesionalización, ¿no? Creo que enfocándome en la Guardia Nacional, que tiene bastante, pues, trabajos relacionados con la sociedad civil, ¿no? Porque realizan tareas, ¿no? Que ya tenía tú mencionando, relacionadas con la seguridad pública. Y hablabas tú de un grado de profesionalización, ¿no? Creo que me gustaría que profundizaras en eso, pero sobre todo, con base en tu experiencia, creo que no podríamos tener una institución encargada de labores de seguridad pública si no tiene un componente importante que lo has mencionado, ¿no? Y eso lo dice la evidencia internacional, ¿no? Transparencia, ¿no? O sea, creo que si una institución que se destina gran parte de su tiempo a realizar labores de seguridad o, como lo decías tú, labores de policía dentro de un Estado democrático, sin transparencia yo veo prácticamente imposible que sea una institución que se pueda mantener en el tiempo con cierta, sobre todo más que confianza, legitimidad, ¿no? Y esto creo que está relacionado con el tema de la profesionalización, ¿no? También creo que ya lo has mencionado, que creo que también, no sé, me gustaría escuchar tu opinión, esta militarización de la seguridad obedece también a una incompetencia que ha existido históricamente en las instituciones de policía, ¿no? Es decir, al de tener instituciones de policía con unas debilidades muy grandes, pues lo dijiste tú al final correctamente, pues lo último que nos queda en la esperanza son las Fuerzas Armadas, ¿no? Entonces creo que esa sería como una respuesta, es decir, pues las policías civiles son un caso, entre comillas, y lo digo con ciertos matices, es un caso perdido, ¿no? Entonces, la salida rápida, política, mediática, etcétera, pues es las Fuerzas Armadas, ¿no? En fin, es eso, Daira, y muchas gracias por tu exposición muy valiosa. Muchas gracias, José. Adelante, doctora Daira. Gracias. Y, pues bueno, creo que ese tema de profesionalización, sé, José, que tú lo estás desarrollando muchísimo y has tenido ya bastantes textos recientes donde podríamos entender un poco más de ello. Y creo que ahí es importante que pensemos el grado de profesionalización, justo sí vinculado a la transparencia y la rendición de cuentas, porque tiene que ver con la forma en la que incluso se puede monitorear y evaluar la efectividad de lo que se esté haciendo, las intervenciones que se estén teniendo con, en este caso, la Guardia Nacional, para que mejore su actuación, ¿no? Hay un mal entendimiento de la profesionalización en México donde piensan profesionalización y piensan automáticamente, voy a meterle un curso, ¿no? O sea, un curso va a solucionar todos los problemas o una serie de cursos, o peor aún, que este es un mal de las Fuerzas Armadas Mexicanas, una serie de conferencias, ¿no? Y masivas, 300, 400 personas en un comedor, escuchando a un orador con las mejores credenciales, pero que a veces pues falla en llegar a la tropa, por ejemplo, ¿no? No es lo mismo hablar con los generales y con los almirantes en el CESNAV y en el Colegio de Defensa, a hablar con estas poblaciones que además son las que están pues ahí operando, ¿no? La profesionalización no es solo cómo te capacitas, la profesionalización es cómo interiorizas la doctrina, qué equipamiento le otorgas, cómo estás rindiendo cuentas a las autoridades a las que les tienes que rendir cuentas, desde las escalas básicas hasta las altas jerarquías, ¿no? La profesionalización es cómo diseñas estrategias con evidencia que te digan, si yo actúo de esta manera, voy a reducir este delito, por ejemplo, ¿no? O sea, es una cuestión mucho más amplia. Y cuando yo digo, bueno, este grado de profesionalización que necesita la Guardia Nacional, me quiero centrar un poco en el ejemplo de carreteras, ¿no? Que insisto, ahí Policía Federal ya tenía un grado de profesionalización, no era perfecta, había casos de corrupción, sí, había casos digamos, que había colusión con grupos criminales, sí, sí había esa realidad, pero no era la realidad general, ¿no? En realidad sí había un grado de profesionalización importante, tan es así que se lograron disminuir muchos de los delitos que se sucedían en carreteras, ¿no? Sobre todo el robo a transporte de carga.
¿Qué sucede cuando ya la Guardia Nacional se queda de lleno? Vemos por un lado que por desconocimiento los oficiales de Guardia Nacional evitan realizar las labores de carretera, ¿no? El solamente tomar una, digamos, una multa federal no es lo mismo que tomar una multa en la Ciudad de México porque tu parquímetro se te pasó. Es un procedimiento distinto, requiere tiempo, ¿no? El llenado del IPH, que es parte también de la profesionalización, que ha sido todo un tema. La Guardia Nacional se negó como 4 años a llenar los IPHs, ¿no? Y ahí aventaban a los ex policías federales o decían, no, yo estoy Guardia Nacional en coadyuvancia con la estatal, que la estatal lo haga, ¿no? Ese tipo de detalles nos muestran que incluso la profesionalización tiene que ver con la voluntad individual e institucional de hacer las cosas bien, ¿no? O sea, si no se toman medidas en ese sentido, pues es muy poco probable que se llegue a ese grado necesario. Y hacer las cosas bien implica, pues voy a hacer un procedimiento adecuado sin cometer graves violaciones. Va a haber fallas, sí, pero no voy a cometer graves violaciones y a la larga mi intervención va a ser efectiva, ¿no? O sea, creo que eso es como muy importante. Y quiero retomar esta cosa antes de terminar mi intervención que decías, José, de la salida rápida que han sido las Fuerzas Armadas, ¿no? Y eso es histórico. Un ratito las vamos a ocupar en lo que desarrollamos estas capacidades, un ratito las vamos a ocupar mientras acá hacen otra cosa. ¿Y qué vemos, no? Al día de hoy ya se acabaron esos ratitos, ya es esta institución con este cuerpo, ya le toca, ¿no? Ya no tiene pretextos de ya está ayudando tal, pero las autoridades civiles también fue como que dijeron, ya claudicamos en nuestra responsabilidad, no podemos, no queremos, no le apostamos a generar estas capacidades y esta salida rápida ya es la única salida y entonces qué efectos esto va a tener en el mediano y largo plazo en un montón de cosas, ¿no? En eficiencia institucional, en lo que decía Daniel de la percepción, pero también incluso en las propias autoridades civiles que todavía quedan. En México estamos también viviendo un proceso que inició el sexenio pasado, donde hay estados y municipios que ya no le quieren llamar a su fuerza pública policía, le quieren llamar fuerza civil, le quieren llamar guardia municipal, no policía, ¿no? Y creen que con eso ya transformaron todo. Y no han transformado más que la cara, ¿no? Tenemos patrullas que dicen guardia municipal o fuerza civil, tenemos uniformes tácticos que se ven mucho más similares a los militares, pero en lo cotidiano el policía sigue interactuando de la misma manera con el ciudadano, ¿no? Y eso, ¿dónde deja la profesionalización? Le estamos apostando mucho a la carátula y nada al contenido, ¿no? Y cierro ahora sí, diciendo que esta última reforma que se hizo al programa rector de profesionalización, que está muy enfocado en capacitación, no en todas las dimensiones de la profesionalización, donde se aumenta la formación inicial policial ya a 1 año formalmente, ¿no? Antes era como es opcional para las academias, ahora ya es obligatorio. No trasciende en la Guardia Nacional, en donde todavía hay evidencia de que personal de la Guardia Nacional sigue saliendo a 3 semanas de tomar su curso inicial dentro de la Sedena, que es muy similar al CACIR, que es este curso inicial que toma cualquier persona que va a pertenecer a las Fuerzas Armadas, que básicamente es cómo marchar, cómo utilizar un arma y cómo seguir órdenes básicas, ¿no? Así están saliendo muchos guardias nacionales y eso es preocupante y creo que no va encaminado a ese grado de profesionalización que estaríamos buscando, pero si se están haciendo todos estos cambios para la policía, ¿no? Incluso la policía es muy auditada, se le piden muchísimos mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, pues eso tiene que trascender también a la Guardia Nacional, porque si no, no se van a lograr esas capacidades y ese grado de profesionalización que se necesitan. Me extendí, pero creo que me parece importante comentarlo. Sí, muchas gracias, Daira. Adelante, Fernando, por favor. Buenísimo, muchísimas gracias, Daira, ha sido muy, muy completa. También me dejaste con un chorro de temas, pero bueno, otros ya les se han solucionado ahorita. Me dejas con 3 cuestiones, me quedo, como que estoy intentando entender la pregunta con la que terminas, ¿no? ¿Para qué las queremos? O sea, al final, ¿cuál es la visión que está teniendo la presidenta de la República, los generales de los últimos 3 sexenios, no sé, el Estado Mayor? Alguien ha de tener una visión. Bueno, yo esperaría que tuvieran una visión de qué va a pasar estos 50 años, ¿no? Que vamos a tener. Y entonces, en ese sentido, veo, o sea, me preocupa de lo que decías o me despierta. De repente pienso, a ver si no hay una pugna, no acabamos con una pugna entre el Ejército y la Guardia Nacional.
A ver quién se va a dedicar a qué, ¿no? O sea, ¿y cómo se va a gestionar eso? Porque lo que voy viendo, me voy imaginando es que pues, la Guardia Nacional va a ir creciendo, porque la realidad lo necesita, digamos, ¿no? Son esa fuerza, y al mismo tiempo, pues el ejército lo necesitamos menos para lo que antes estaba dedicado, ¿no? Entonces, eso pues me crea un problema más, digamos, ¿no? Un problema administrativo serio y de poder. Luego, yo en algún momento pensé que la Guardia Nacional se iba a dedicar a la parte rural, o sea, que podía ser una fuerza rural maravillosa y dejar unas muy buenas policías urbanas. Al parecer no va por ahí la historia, o sea, si quieren, si hay esa visión o ese interés de que empiecen yo les digo, suplir a las policías, es el que utilizo el término, creo que es lo que han estado haciendo bueno, desde antes de García Luna, ¿no? O sea, suplen las funciones. Cuando no puede un civil, pues rápido llega un militar y rápido, bajo una estricta cadena de mando y de orden, es muy fácil, ¿no? Digamos, poner orden. A eso se dedica. Eh, y luego me queda pues una duda de cuáles son las amenazas, ¿no? Híbridas de defensa. O sea, ¿para qué las necesitamos? Después del 11 de septiembre pensamos que ya no eran necesarios los ejércitos porque pues, los ejércitos son muy lentos en contra de los nuevos tipos de amenazas, de cómo se hacen. Entonces se entra en una revolución y todos los ejércitos del mundo empiezan a cambiar y empiezan a generar estas unidades de reacción rápida. La OTAN también lo hace. O sea, hay toda una tendencia y de repente llega Rusia y invade Ucrania, cuando ya pensábamos que eso ya no iba a suceder, pues bueno, Rusia demuestra que sí, y entonces damos un paso para atrás y la Unión Europea, Alemania y demás, de repente vamos a invertir en los ejércitos y ya alejémonos de esta idea de unidades rápidas de reacción y sí necesitamos tanques y sí necesitamos aviones y sí necesitamos esto. Entonces, en este sentido, pues México poco tiene, ¿no? En contra de la visión tradicional, ¿no? Nunca hemos tenido capacidades para defendernos. Creo que en el 94 se hizo un análisis muy bueno cuando el ZLN decían, bueno, es que si quisiera Belice invadirnos, podría haberlo hecho, ¿no? No había capacidades militares en aquella época. Entonces, en ese sentido, no, creo que tampoco lo tenemos claro. No sabemos cuáles son las amenazas, no sabemos cuáles son o sea, los objetivos, no tenemos los medios o no sabemos cuáles son los objetivos, no sabemos cuáles son los medios y no sabemos mucho qué hacer. Lo que sí sabemos es que pues necesitamos a las Fuerzas Armadas para ser policías municipales, ¿no? Y eso a mí me parece bien preocupante porque creo que deberían de enfocarse a temas más complejos y al mismo tiempo dejar lo de los civiles para los civiles, pero bueno, es otro tema. Pero bueno, pues me dejas eso. Me preocupa mucho lo de la transparencia, pero al mismo tiempo pues es natural, ¿no? Es muy natural las Fuerzas Armadas. Entonces, en esa cuestión va a ser muy difícil que podamos avanzar. Como ciudadanos y como académicos, pues vamos a tener un problema de información muy serio, sí, sin duda alguna. Pero bueno, pues es lo mismo que pasa en Estados Unidos, es lo mismo que pasa en Colombia, es lo mismo que, o sea, de repente se abren a los civiles, pero en general, pues, si uno revisa las páginas de transparencia de otras naciones democráticas, pues tampoco hay mucha información, ¿no? Hay que hilar, hay que generar relaciones con los mandos y demás, y ya ellos, de una forma informal, pasan información a los ciudadanos. Y va a ser muy difícil para los ciudadanos pues, poderlos medir. Y eso va a ser un problema. Porque no va a ser muy difícil saber qué tan eficientes son, ¿no? Ahí sí. Pero bueno, pues muchísimas gracias. Buenísimo. Y bueno, espero los comentarios. Gracias, Fernando, por la reflexión y las preguntas. Adelante, Daira. Gracias. Pues sí, o sea, me dejas también pensando como con muchas cosas adicionales. Quiero ir como de lo último a lo primero que mencionaste. Y esta cuestión de la información, cómo obtenemos la información de las Fuerzas Armadas, pues llama la atención a quienes les estudiamos un poco, sobre todo viendo pues algunas columnas de opinión o espacios en medios donde pues ya son identificadas ciertas figuras y que al mismo tiempo esas figuras se han vinculado con
pues digamos, incluso ser parte de las nóminas de las Secretarías de Defensa y Marina, ¿no? Entonces nos dice, bueno, hasta qué grado hay objetividad en el dato que me están mostrando, en donde la mayoría de las veces es una narrativa, pues, sumamente positiva de las instituciones militares, lo cual está bien, pues, ¿no? Pero ¿cómo podemos tener más noción o más información de ellas, ¿no? En muchas naciones llamadas democráticas, ¿no? Que además ahora vivimos como la crisis de la democracia, ¿no? Y siempre se pone de ejemplo las relaciones civil-militares en Estados Unidos, pero creo que ahora no están en su mejor momento. Sin embargo, un ejemplo importante tiene que ver con los colegios de defensa, ¿no? De cómo están abiertos también a personal civil, no solamente de las estructuras de alguna forma gubernamentales, sino también a los académicos, ¿no? Y hay mucha apertura a la crítica, hay muchas bases de datos y encuestas que se hacen regularmente. Recuerdo mucho el trabajo que hizo Risa Brooks en algún momento en Estados Unidos con una encuesta que se levanta regularmente en las Fuerzas Armadas y que hay preguntas como si se sienten superiores al personal civil o no, ¿no? O sea, y esa pregunta te dice mucho. En México, pues no tenemos ese tipo de instrumentos, al menos de conocimiento público, ¿no? Que son como estos detalles que tienen que ver con la transparencia y la rendición de cuentas, pero sí tenemos una encuesta nacional de personas de seguridad pública, ¿no? Por ejemplo, o sea, sabemos cuántos son, hombres, mujeres, eso sí, pero de las Fuerzas Armadas no tenemos ese mismo tipo de instrumentos, ya de menos realizados por la propia institución, lo ideal, el INEGI, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas creo que son pasos hacia donde deberíamos de encaminarnos, además de estas reflexiones sobre, bueno, lo que dices, ¿no? O sea, pues cuáles son las amenazas, cómo las vamos a atender, ¿no? ¿Dónde está México en esta visión global también, ¿no? Fuera de esta cuestión de somos pacifistas o nuestra política exterior habla de la no intervención, que sí está muy vinculado con la política de defensa, pero ¿qué otras amenazas están ahí que, insisto, que requerimos ciertas características de lo militar, no todo, ciertas características para atender esos problemas, ¿no? Incluso algunos investigadores en seguridad pública dicen, hay fenómenos de la seguridad pública como el crimen organizado con nivel de organización tal donde sí se requiere una intervención pues híbrida, ¿no? Y eso creo que no podemos negarlo, pero no lo requerimos todo el tiempo, ¿no? Entonces, ¿cómo configurar a la Fuerza Armada y a la Fuerza Pública del Estado mexicano en términos reales de las necesidades? No para copiar modelos, ¿no? Y decir, bueno, ya, nuestras Fuerzas Armadas solo hacen defensa, ya somos democráticos, ¿no? Y nuestra policía solo hace seguridad pública, ya somos democráticos. No, hay una discusión más extensa sobre esto y me parece que se está teniendo en foros como este, en los espacios académicos, pero que en el poder legislativo no se está teniendo, por ejemplo, ¿no? Y entonces vemos una serie de reformas, pues muchas muy nefastas, donde no hay técnica legislativa, donde no hay entendimiento hacia dónde ir. Pasó con la reforma, la primera de Guardia Nacional, ¿no? La Ley Nacional de Uso de la Fuerza quedó, pues, es una ley fea, es una ley mala, operativamente es difícil para quienes tienen que cumplirla, ¿no? Entonces, estamos ante un momento donde esta dimensión de la relación cívico-militar tiene que trascender no solamente a interactúo contigo con una exposición como la Gran Fuerza de México o te presento información mía a partir de pues mis colegas investigadores que publican en ciertos diarios para que tú sepas, o filtro información para calmar las aguas, ¿no? Se está diciendo esto, pero en realidad mis fuentes dicen otra cosa, que también tenemos muchas columnas de eso, sino que vaya más allá en términos de cómo podemos conocer nosotros a las Fuerzas Armadas, cómo podemos ser críticos con ellas y cómo podemos ayudar a que empaten con nuestras necesidades nacionales, ¿no? Creo que eso es fundamental. Y dejo al último esta cuestión de la pugna entre el Ejército y la Guardia Nacional, porque esa pugna ya existe, ¿no? Hay, hay un problema primero entre la Guardia Nacional o el personal de Guardia Nacional y Fuerza Aérea, porque la Fuerza Aérea, mucho personal de la Fuerza Aérea se siente relegado por todas las atribuciones que se le están dando a la Guardia Nacional. Tan es así que este establecimiento que les estoy diciendo, que donde estaba la Fuerza Aérea enfrente de la Secretaría de la Defensa Nacional, se demolió y se está construyendo, hay rumores de que en realidad va a ser un edificio de la Guardia Nacional y que la Fuerza Aérea se va a desplazar totalmente, ¿no? ¿Y a dónde se va a desplazar, no? Teníamos esta base aérea de Santa Lucía, que era la según base más importante después de la de Zapopan,
pero que ya no es de la Fuerza Aérea como tal, es parte de las empresas de la Sedena, que no son administradas del todo por la Fuerza Aérea, sino también por personal del Ejército. Hay muchas pugnas ahí porque se siente al interior que todo se le está dando a la Guardia Nacional. Estoy haciendo ahora un trabajo de etnografía digital y me he encontrado pues muchas cosas en redes sociales donde el propio personal militar pone, por ejemplo, fotos del bofe, ¿no? Que es los alimentos del personal militar, y dicen, bueno, Guardia Nacional, Starbucks, ¿no? Ejército, así lo peor que se puedan imaginar, Fuerza Aérea, un frijol en un plato, ¿no? Esa es la percepción que se tiene adentro, ¿no? Si esa es la percepción que se tiene adentro, claro que hay pugnas. También esta cosa de, uy, la Guardia Nacional gana más, y entonces ahora que se anunció en febrero esta nivelación de salarios por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum, a todo el personal decían, pero Guardia Nacional sigue ganando más, ¿no? ¿Por qué Guardia Nacional gana más si Ejército ya hizo, Ejército puso los muertos en las estrategias anteriores, no nos están dando? Mucha gente de Guardia Nacional es nueva, no ha vivido como todo este sufrimiento colectivo dentro de las Fuerzas Armadas, no merece todo lo que tiene, incluso dentro de las instituciones. Y todo esto que estoy diciendo es redes sociales, ¿eh? No estoy filtrando nada, si ustedes buscan, ahí está. Comentarios como de, pues todos estos chavitos de Guardia Nacional son nuevos, no saben, no conocen, ¿no? Y se les está dando todo, y se les permite todo, y se les cuida de todo. Y a nosotros, cuando Calderón se nos metió a la cárcel, se nos juzgó, y ahí vemos estas realidades donde, bueno, tal vez teníamos esta percepción de todo quedaba impune, y en realidad al interior hay una percepción de nos trataron de una manera muy injusta, que no le está tocando a la Guardia Nacional. Pero la gente de Guardia Nacional dice, no, sí me están tratando de manera injusta porque mira, me hacen dormir en el suelo, y cuando estaba Policía Federal dormían en los hoteles, ¿no? Y hay esta cuestión de, no, pues te toca sufrir, ¿no? O sea, el sufrimiento es parte del proceso colectivo. Y cierro esto diciendo también con toda esta información que se pudo recolectar con el AIFA, por ejemplo, ¿no? Estas dinámicas de trabajo donde el Ejército pues contrataba al personal, o bueno, la Sedena contrataba al personal, pero pues muy por afuera, sin derechos laborales o derechos, pues sí, en términos de la asociación patrón-empleador, horarios muy extenuantes, pagos en efectivo, no generas antigüedad. O sea, hay un montón de violaciones a derechos laborales muy constantes que parecen ser muy efectivas tanto para la propia institución como para el poder político para realizar lo que quieran hacer, ¿no? O sea, eso de lo militar sí nos gusta, pero no nos gusta pensar en un plan de defensa nacional, ¿no? O sea, regreso a la idea. Y creo que esas pugnas al interior de la institución no se van a terminar en la medida en la que no se clarifique quién hace qué y para qué queremos cada cosa. Y la ley de la Guardia Nacional lo que está haciendo es decir, la Guardia Nacional puede hacer seguridad nacional, hacer seguridad interior, que no hemos definido todavía, hacer seguridad pública y hacer cualquier cosa que le mandate, ¿no? Y las Fuerzas Armadas ahora, con el cambio al 129 constitucional de la reforma pasada, pues ya pueden hacer todo aquello que la ley les permita. Entonces basta con que el Poder Legislativo haga una ley de lo que sea y se le dé una atribución. ¿Y quién la va a ejecutar? La va a ejecutar Ejército, Fuerza Aérea, la va a ejecutar Guardia Nacional. Insisto, la Armada es otra cosa, es muy complejo, y pensemos en que son cientos de miles de personas que están ante esa realidad, donde no saben quiénes son. Hay una crisis de identidad también importante, hay mucha deserción por esta crisis de identidad y porque mucha gente, sobre todo las nuevas generaciones, se dan cuenta más rápido de los abusos y no están dispuestas a seguir estando en una dinámica así, incluso si la institución me da becas, casa y un montón de prestaciones, ¿no? O tengo derecho a una pensión. Eso ya no es tan atractivo como, pues trátame bien y págame bien, ¿no? Eso creo que sería el resumen de lo que yo encuentro, pero creo que son reflexiones que tenemos que seguir teniendo y tratar de buscar mejor evidencia, mejor calidad de evidencia para dar respuesta a estas preguntas que al final, si las respondemos, ayudamos mucho al poder político a encaminar ciertas estrategias, ¿no? No es como, mira, lo estás haciendo mal, sino aquí hay un abanico de cosas que podrías hacer mejor y eficientar los recursos, ¿no? Creo que es muy importante.
Muchas gracias, Taira y Fernando. Bueno, no veo más manos levantadas, así que yo también voy a aprovechar para hacer mis preguntas, porque tengo aquí una hoja llena de reflexiones, preguntas, y no me puedo ir sin sacar al menos un par. Este, ya varias las has respondido, pero a ver, me voy a concentrar creo que en dos. Tú comenzabas, Daira, diciendo, bueno, realmente las Fuerzas Armadas siempre han participado en seguridad pública. Quizás lo que ha ocurrido es un proceso de aceleración, ¿no? Y yo creo que sí, pero quizás también creo que en las últimas reformas lo que estamos haciendo es dar luz verde legal y constitucional para esa participación. Entonces, para mí la pregunta aquí es, ¿tú ves algún riesgo en volver algo excepcional que se debe justificar? O sea, la pregunta viene desde el enfoque de derechos humanos, ¿no? Todas estas, digamos, limitaciones a los derechos humanos que se pueden restringir, los derechos humanos no son absolutos, pero se deben justificar y debe de ser algo excepcional. Entonces, existe un riesgo de que con estos cambios y con estas reformas nos volvamos un estado excepcional permanente, ¿no? Esa sería como la primera reflexión. Y la segunda, pues me voy a esta dimensión de la percepción social y de la confianza que ya abordaban Daniel y José, y tú también. Em, me pareció entender que nos decías, bueno, una de las vías para que no se afecte más la confianza es el tema de la transparencia, pero a mí se me hace muy poco y sobre todo, como decía Fernando, pues, o sea, si esperamos que la transparencia sea la vía para, ¿no? O sea, que nos afecte la confianza, pues es muy difícil lograr que las Fuerzas Armadas vayan a volver más transparente. Entonces yo aumentaría un poco las dimensiones que tienen que ver con esta confianza en las instituciones. Una, o sea, sabemos que, o sea, uno de los problemas es que tienen más contacto directo con la ciudadanía, ¿no? Y el contacto es una de las variables más importantes en temas de confianza, sobre todo el tipo de contacto y lo que ocurre durante ese contacto, ¿no? Y la otra reflexión me viene sobre todo lo que nos presentas, que me gustó mucho término de ensanchamiento, ¿no? De las funciones de las Fuerzas Armadas. Y también en cierta forma nos sugeriste, bueno, hay un ensanchamiento de las funciones, porque, a ver, hay que pensar que en la policía la desconfianza no solo viene de la corrupción, porque la corrupción ocurre, digo, tampoco es nuevo que en las propias instituciones, en las Fuerzas Armadas, pues hay corrupción, hay violación de derechos humanos, etcétera, y sin embargo cuentan con altísimos niveles de confianza ciudadana, ¿no? Entonces, sino que también la confianza tiene que ver un poco con la falta de capacidad, sobre todo en nuestros países, que perciben los ciudadanos de que pueden ejecutar bien sus tareas. Entonces, en este ensanchamiento y con menos recursos y les estamos exigiendo de más, es que yo a veces siento que ya le estamos exigiendo que sostengan todo el Estado, a las Fuerzas Armadas. Entonces, en ese ensanchamiento, pues vamos a lo mejor a visibilizar más una debilidad de estas Fuerzas Armadas ante tanto que les estamos pidiendo. Entonces, la pregunta es, ¿esta te parece una vía también que va a afectar la confianza en las Fuerzas Armadas? Y si llegáramos a disminuir, como bien nos dijiste, en nuestra última salida, nuestro último bastión de creencia en este estado, que a veces ya son las Fuerzas Armadas, ¿crees que esto puede afectar ya no solamente en términos de seguridad, sino la confianza de los ciudadanos en el Estado, en la legitimidad de las instituciones? Esas serían mis reflexiones y preguntas, Taira. Muchas gracias. Híjole, importantísimas reflexiones me parece y pues hay, creo que hay muchos riesgos de esta dimensión de volvernos un estado excepcional permanente, pero que esos riesgos se pueden disminuir en la medida en la que las instituciones que tendrían que estar ahí excepcionalmente y ya están de manera regular, apuntan a una transformación para cumplir sus tareas de manera efectiva, ¿no? Y creo que ahí es donde hay un dilema importante, porque es por un lado, no deben de estar ahí, pero ya están, ¿qué hacemos? ¿No? ¿Insistimos en que se retiren o insistimos en que se profesionalicen, por ejemplo, ¿no? En esta dimensión amplia de la profesionalización. Pero ¿qué implica esa profesionalización en un estado donde los recursos son limitados, donde pues mucho de esto sí tiene que ver con destinar dinero a muchas cosas y que se va a tener que quitar de otros lados, ¿no?
Y ya no hablemos solo de quitarle dinero a las policías para pasárselo a la Sedena y que se profesionalice a la Guardia Nacional. Hablemos de quitarle dinero al Sistema Nacional de Cuidados y que nunca simplemente para darlo a la Secretaría de la Defensa Nacional, ¿no? Que son reflexiones creo que un poco más amplias. Entonces, sí veo esos riesgos en la medida en la que no se transformen las instituciones, ¿no? Algo que quiero poner este ejemplo, pero muy... o sea, pues con sus matices, ¿no? Es tal vez un ejemplo débil. En Honduras, cuando se da también una transformación un poco similar y se crea un cuerpo que es la Policía Militar del Orden Público para decir, bueno, las Fuerzas Armadas vamos a seguir apoyando en seguridad, de menos tengamos un cuerpo que específicamente haga eso, para que podamos tener nuestras Fuerzas Armadas a lo que se tienen que dedicar. Entonces, la Policía Militar del Orden Público va creciendo casi que a la par de la Policía Militar con Peña Nieto, con esta cifra que les mostré. Y la Policía Militar del Orden Público se profesionalizó mucho como policía, ¿no? Y les interesaba mucho cómo podemos usar la fuerza sin violar derechos humanos. Se lograron ciertos resultados muy importantes en reducción de homicidios y en reducción de violaciones graves a derechos humanos que venían cometiendo las Fuerzas Armadas, pero después ese proceso se dejó y se volvió a caer en una misma dinámica, ¿no? Entonces, fue algo momentáneo que puede servirnos de referencia para ver, bueno, si las Fuerzas Armadas van a hacer de todo, de menos sí tener cuerpos enfocados en cada cosa. Lo que sucede en México, insisto, con la reforma de Guardia Nacional, lo que comentaba a Fernando es, pues la Guardia Nacional puede hacer todo, ¿no? Y entonces, si el secretario de Defensa decide utilizar la Guardia Nacional para, bajo su naturaleza constitucional, que era pues la defensa primera del territorio mexicano, lo puede hacer, ¿no? ¿Y qué implica eso en términos de profesionalización? El caso colombiano ya nos dijo que no es tan fácil este dichoso cambio de chip, ¿no? Cuando los militares estaban en contexto del conflicto armado, pero después pasaban a hacer labores de policía, que la tarjeta azul, que la tarjeta roja, no es fácil. No es fácil hacer esos switch, esos cambios operativos. No es fácil hacerlos en un día, no es fácil hacerlos en meses, incluso cuando estás en constantes contextos de enfrentamientos, no es fácil hacerlos en años, ¿no? Entonces ahí creo que ese es el mayor riesgo. Y los otros diría que son más conceptuales o más abstractos, ¿no? En términos de la configuración democrática, hacia dónde vamos, estos procesos de retrocesos que estamos teniendo, cómo el poder ejecutivo va anclando mucho de su poder a la par de las Fuerzas Armadas, ¿no? Esas son como otras cosas que me parecen más abstractas y que podríamos discutir también sin duda. Y este tema de la transparencia, sí, creo que había olvidado mencionarlo. Justo creo que es algo que al poder político civil le encanta de las Fuerzas Armadas, ¿no? No son transparentes. Entonces, ayúdennos a no ser transparentes para que podamos hacer ciertas cosas, que fue lo que pasó el sexenio pasado. Muchas de las obras que hizo la Sedena se lograron en el supuesto tiempo y forma porque no se siguieron los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas relacionados con obra pública, desde la consulta, desde los estudios de impacto ambiental y así un largo etcétera, ¿no? Entonces fue como, pues que las Fuerzas Armadas lo hagan porque ellos no están obligados a ser transparentes y así ya sacamos rápido esto y además a todo dicen que sí, ¿no? Decían algunos. Justamente la dimensión del contacto y el tipo de contacto, pues sí va a tener efectos, o sea, creo que sí es algo muy importante. Y el tema del ensanchamiento en términos de los recursos, creo que es algo que yo estoy todavía reflexionando en términos de mi enfoque por ahora es solo a la asignación del rol o la misión, ¿no? Nueva, que agranda la lista ya de misiones y tareas previas, ¿no? Pero entonces, ¿qué sucede con los requerimientos de recursos financieros, materiales y humanos, ¿no? Creo que lo de los humanos lo podemos ver un poco más claro con las obras que hizo la Sedena, donde, pues, no, a ver, no todos los soldados se fueron ahí con las palas a construir edificios, ¿no? Se subcontrataron personas y eso ya está saliendo. Hay muchas manifestaciones de personas a las que no se les pagó, a las que se les explotó, que de palabras se les prometieron muchas cosas que no se les cumplieron, ¿no? Entonces, eso tuvo efectos porque eso quiere decir que no tenían los recursos para llevar a cabo este nuevo rol, ¿no? Tenían la asignación, tenían la ley de su lado, no así
todas las capacidades necesarias para llevarlo a cabo. Y pienso un poco también en este tema del contacto, que mucho personal militar sí está haciendo tareas, por ejemplo, de atención al cliente en las empresas, ¿no? O sea, están ahí en el front desk del hotel, están ahí en el Tren Maya, están en el aeropuerto, y eso a la población en general, este tema transaccional de un servicio sí le pesa, ¿no? O sea, nos disgusta muy rápido que no nos atiendan bien, que no nos sepan dar instrucciones, ¿no? Y eso puede afectar, porque en algún momento las encuestas de opinión van a tener que preguntar más desagregado por las Fuerzas Armadas. Ok, las Fuerzas Armadas en policía, ¿qué piensas? Las Fuerzas Armadas atendiéndote en el Tren Maya, ¿qué piensas? Las Fuerzas Armadas en el aeropuerto, ¿qué piensas? O sea, ya son tantos roles y misiones que tenemos que desagregarlos, porque si todo lo metemos en la misma, digamos, canasta de Fuerzas Armadas, no, ya no podemos medirlo así, entonces tenemos que ser más curiosos y creo que esto sí, el tema de la confianza de la ciudadanía con todo esto hacia las instituciones, ¿no? Hasta las instituciones civiles o hacia la democracia en sí misma. Un estudio utilizando una encuesta que se hizo desde el Centro de Estudios México-Estados Unidos, la ENCADE, la encuesta es de 2021, pero creo que sigue siendo un poco representativa. De ahí se hicieron algunas preguntas sobre las Fuerzas Armadas y Cecilia Farfán y Vidal Romero hicieron un artículo en donde muestran cómo la confianza de la población en las Fuerzas Armadas está vinculada significativamente con la confianza de la población en la democracia. Es decir, si la confianza en las Fuerzas Armadas aumenta, la confianza en la democracia también. Si la confianza en las Fuerzas Armadas disminuye, la confianza en la democracia también. Ese es un indicador importante para nosotros, ¿no? Porque es nuestra democracia anclada a la institución militar únicamente, porque ya sabemos que la gente no confía en el poder legislativo, no confía en los partidos políticos, ¿no? La figura presidencial tiene sus particularidades, sí hay confianza, pero tiene sus matices. ¿Y qué pasa cuando vemos un espectro de tareas que las Fuerzas Armadas asumen y nos preguntamos, ¿qué tanto eso disminuye la confianza hacia las autoridades civiles? Es decir, ya no confío en los policías porque ahora tengo que confiar en los militares. ¿Es un poco por ahí o sí es esta cosa de los policías son corruptos, no confío, y los militares son más eficientes? A la larga se sabe que pues, si hay casos de corrupción, disminuye la confianza en los militares. Pero ¿qué pasa si los militares empiezan a hacer tareas como postularse a cargos de elección popular y entonces si te preguntan, porque eso ya se puede, ¿no? Se va a poder con la ley de la Guardia Nacional, pues, ¿en quién confías más? ¿En un candidato civil que viene de un partido político o en un candidato que viene de las Fuerzas Armadas? ¿En quién confías para darle tu voto, no? ¿Cómo se va a transformar eso? Creo que eso es ahí, hay un área de oportunidad importante en términos, pues sí, académicos, sí de la opinión pública, pero también de la administración, de decir cómo fortalecemos nuestras propias capacidades para no ser desplazados por el personal militar que, dicho sea de paso, pues de alguna forma, para bien o para mal, pues va buscando responder a las necesidades y va buscando solventar esos espacios y pues va y se profesionaliza y va y contrata y se asesora con consultorías porque pues además tienen el dinero, ¿no? Pero ¿qué va a pasar a largo, mediano plazo con esta forma de asumir roles y misiones donde ya se desplace por total, o sea, por completo a lo civil, ¿no? Y se diga, no, lo civil es totalmente ineficiente y que incluso han sido discursos que hemos escuchado desde Palacio Nacional, ¿no? Sobre todo en el sexenio pasado, donde se dijo, los civiles no pueden hacer esto, entonces van las Fuerzas Armadas. Los civiles no pueden hacer el otro, entonces van las Fuerzas Armadas. No, creo que, insisto, o sea, me surgen más reflexiones, pero creo que hay muchas preguntas que tenemos que resolver para configurar de alguna forma, pues sí, un estado que responda a nuestras máximas necesidades, ¿no? O sea, sí queremos un estado que nos mantenga seguros, que reduzca la posibilidad de que al salir a la calle haya algún tipo de violencia, pero que también me permita tener un buen trabajo, que me permita tener un buen salario, un buen nivel de vida, ¿no? O sea, hay otras dimensiones más allá de las tradicionales de seguridad. Y sí, aquí ya cierro porque voy a seguir hablando. No, muy interesante. Muchísimas gracias por la respuesta.
Y bueno, creo que ya no hay más intervenciones, así que creo que vamos a proceder al cierre. Pues agradecerte de nuevo, doctora Daira, por esta valiosa participación, por compartir todos tus conocimientos y experiencia con nosotros y por las respuestas tan detalladas que diste a nuestras inquietudes y comentarios. También agradecer a todas y todos los presentes por enriquecer esta sesión con sus preguntas y reflexiones. Yo creo que ha sido un espacio muy provechoso para seguir pensando colectivamente pues, sobre estos retos que tenemos en materia de seguridad, ¿no? Bueno, pues yo me despido sin más y voy a ceder el uso de la voz a nuestro coordinador, a Fernando Jiménez, para que nos brinde el cierre y a quien aprovecho también para agradecerle que siga impulsando estos espacios de reflexión y de diálogo. No, hombre, pues muchísimas gracias. Sin ustedes no sería esto nada. Entonces, más bien un agradecimiento a todos los que estamos aquí. Daira, muchísimas gracias. Interesantísimo. Esperemos seguir escuchándote y seguir repensando todos estos temas. No antes, cierro, no antes diciendo, síganos en YouTube. Ahí están todas las sesiones de las sesiones anteriores. Que son todas de muchos temas muy relevantes que se van uniendo aparte. Entonces, bueno, pues muchísimas gracias a todos y pues hasta la próxima. Nos vemos en un mes.